Muy buenas tardes. Esperamos que estén bien. Vamos a iniciar la presentación de este libro. Vamos a pedir al principio de este encuentro que por favor apaguemos los celulares y o los pongamos en silencio para evitar que durante las intervenciones pueda haber algo que nos desconcentre, ¿ya? Bueno, para Radio Universidad de Chile, para Ediciones Radio Universidad de Chile, es una gran alegría siempre asistir a la presentación de un nuevo libro. Este es el libro número 93 de nuestra editorial. Como pueden darse cuenta por el número de publicaciones que hemos hecho, se ha tratado de un trabajo muy consistente y sostenido a lo largo del tiempo, ¿ya? Como en todas las áreas donde Radio Universidad de Chile trabaja, hay un esfuerzo que es construido a lo largo de los años por muchas personas. En ese sentido, quería saludar muy especialmente la presencia en nuestro estudio, en esta sala, de quien hasta hace poco fue nuestro director, el periodista Juan Pablo Cárdenas. Vamos a presentar hoy esta novela cuyo título es La mujer que fui, una novela de Patricia Andrade, y que pone, a pesar de que me contaba en la mañana que no se lo había propuesto, ¿no? Porque había empezado a fraguar el libro un tiempo antes, pero que coincide bastante con un estado de la discusión, con un despertar de la conciencia que se ha dado en la sociedad chilena, y que tiene que ver con la aparición muy fuerte, muy cruda, de algo que muchas mujeres sabían, pero que sin embargo no había sido puesto en la voz pública, y que son las distintas expresiones de la violencia contra la mujer. Patricia Andrade, que es una periodista y que a pesar de que desde hace algún tiempito no está ejerciendo necesariamente en los medios, no puede, como todos los periodistas, dejar de pensar como periodista. Nos había contado, ¿no?, que su primera intención al abordar el tema era hacerlo a través de los recursos que efectivamente aprendemos en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, apareció por ahí esa otra cara, esa otra manifestación que por lo general dialoga con quienes ejercemos el periodismo, que siempre nos llama de algún modo, que es la literatura. Y en ese plano consideró Patricia, luego de haber hecho una investigación que perfectamente podría calificarse como una investigación periodística, decidió, en vez de escribir en ese formato, de escribirlo a través de una novela y de un testimonio en primera persona. Es muy importante en el tiempo en el que estamos viviendo poner en cuestión, poner encima de la mesa el abordaje de este tema en general, pero muy en particular desde la voz de las mujeres, ¿ya? Que sea una voz indelegable, que no sea mediada por nada más que por el propio testimonio. Y en ese sentido también creo que esta publicación, esta novela, además de todos sus méritos, es una gran oportunidad para que podamos debatir respecto a la construcción de determinadas agendas y también respecto al abordaje que algunos medios de comunicación están haciendo de temáticas como estas. Vamos a saludar a quienes van a ser los presentadores de este libro. En primer lugar, quiero saludar a mi izquierda, a la derecha de ustedes, a Karen Vergara, quien es periodista y magíster en estudios de género, que ha venido con su pañoleta verde y que me contaba ahí que había tenido un día bastante intenso porque hoy también se presentó un proyecto de ley muy importante en la Cámara de Diputados, vinculado obviamente con estos temas, ¿ya? Y también agradecer la presencia en esta actividad de Mauricio Fueller, quien es poeta y periodista de nuestra Universidad de Chile. Vamos a iniciar las presentaciones dándole la palabra a Mauricio. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a partir mi presentación renunciando a cualquier intento de objetividad. Primero, porque no soy crítico literario. Segundo, porque tampoco soy experto en narrativa. Tercero, porque la violencia contra la mujer no me es indiferente. Y también porque me unen con la autora antiguos lazos de sincero cariño y admiración. ¿Qué vale una mujer? ¿Para qué sirve una mujer viviendo en puro grito?, se preguntaba la poeta vasca Ángela Figuera.
La mujer que fui nos plantea una respuesta y arranca de cuajo el sopor de una lectura tibia. Su originalidad exige que pongamos todos los sentidos a su servicio. Es un libro habitado por seres que pueden parecer paradójicos, llenos de contradicciones, por momentos terribles, pero que la autora va uniendo pacientemente hasta formar una suerte de épica. Se nos presenta así un universo difícil, sin salida, donde por momentos faltan pulmones para respirar la atmósfera. Línea a línea saca de las sombras un destino que ha sido escrito desnucando sueños antes de verlos florecer. Y los puñales hieren el corazón de lo cotidiano. Aquella que se encuentra por los caminos de la memoria va de la mano como un ideal, libre de prejuicios y de discursos, de asperezas y sinsabores, de gruñidos y caras agrias, de silencios y golpes sin estruendo. ¿En qué momento me resigné a ser esa mujer niña, incapaz de manejar su propia vida? ¿Qué maléfica comodidad me llevó a ser una subyugada a sus decisiones?, se pregunta Elizabeth. Y no sirve de nada aplicar la razón, o por lo menos solo la razón. Somos guerra y ternura, raíces y cielo. Llevamos escrito en la piel siglos de desventura, pero también llevamos un presente que, pese a todos los pasados harapientes y humillados, dejan el llanto para mirar de frente. Este libro es, al fin, un lugar que no por presentido deja de ser asombroso, y también una patria para las sobrevivientes, y si de mí dependiera, sería también de lectura obligatoria en todos los establecimientos educacionales del país, sin distinción de género. Y bien, Patricia querida, hay algo que Elizabeth vuelve a descubrir para todos: el camino de la libertad pasa necesariamente por la biblioteca. Gracias. Gracias, Mauricio. Vamos a darle ahora la palabra a Karen Vergara. Karen. Hola, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a Patricia por la invitación. Es siempre necesario hablar de estos temas. Cuando Patricia me invitó a presentar su libro, me dijo que podía hablar de lo que quisiera, pero a grandes rasgos a lo que me dedico. Y en parte es a analizar precisamente el discurso que tienen los medios de comunicación a la hora de tratar historias como la que cuenta Patricia en su libro. Ambas, como periodistas, sabemos que el periodismo ha ido evolucionando favorablemente en algunos casos, y sin embargo se ha quedado estancado en otros. Entre estos otros se encuentra todavía el tratamiento a las noticias con un enfoque de género, algo que ha quedado un poco olvidado en la prensa y que ha costado mucho instalarlo en las salas de redacción actuales, no así en las universidades o en los colegios donde el tema se está tocando con más amplitud, se están haciendo conversatorios, discusiones. Bueno, podemos ver lo que pasó con el movimiento feminista, ¿cierto? Precisamente. Pero recientemente, por ejemplo, podemos ver el fin de semana pasado, en diario también, La Tercera, apareció una entrevista al músico Camilo Castaldi, de la banda Los Tetas, que parecía mucho más un comunicado de prensa lavando su imagen que la figura de una persona que fue procesada por agredir a su pareja y también a conserjes del edificio donde vivía, con un sable, receptación de artículos, etc. Y ahí hay una línea súper delgada entre lo que consideramos privado y público. Las convenciones internacionales han señalado que la violencia de género es un tema público, que se tiene que tratar de un tema público y que ya no solamente se ciña a esta esfera privada que uno muchas veces señala que en peleas de casados o en peleas de pareja es mejor no meterse. Como periodistas tenemos un rol ahí también que muchas veces no nos hemos cuestionado y que precisamente tiene que ver con cómo tomamos estos casos, sobre todo cuando son de una alta connotación pública. En el libro de Patricia puedo identificar varios puntos que son sumamente necesarios de tratar en estos temas. Uno tiene que ver con la dominación económica, que lo podemos ver en el libro muy presente, que es algo que subyuga lamentablemente todavía a muchas mujeres. También podemos hablar, ¿cierto?, de la dominación psicológica, emocional, finalmente, que termina amedrentando mucho más a las víctimas de violencia. Y nosotros como periodistas, cuando construimos relatos públicos, también tenemos un rol en ese sentido,
porque investigando sobre las noticias de femicidio que ocurren en Chile, hay una teoría que se propuso en España que se llama la teoría de la imitación, y tiene que ver con que por cada noticia de violencia de género mal cubierta en los medios, en un plazo muy corto pueden haber delitos o crímenes muy similares. Cuando ocurrió el caso de Nabila Rifo hace un tiempo, en un plazo de alrededor de un mes se registraron varias mutilaciones y casos muy parecidos al que había enfrentado ella. ¿Por qué? Porque como medios dimos un excesivo tratamiento a esta información de manera morbosa, entregando detalles innecesarios. En algunos textos se hablaba cómo mutilar a un cuerpo, etc. Y este tipo de relatos hace que precisamente las víctimas no quieran denunciar. Finalmente se las amedrenta, como lo vimos en la noticia de este fin de semana pasado, que ya les decía, de Camilo Castaldi. Finalmente, un mal tratamiento periodístico puede afectar precisamente cómo las personas perciben un hecho relacionado con violencia y muchas veces puede amedrentar a las víctimas a que denuncien. Entonces siento que es necesario que existan libros como el de Patricia, que pongan nuevamente estos temas en discusión y que los presenten como hechos que ocurren lamentablemente en la vida cotidiana, que todos hemos tenido o tendremos algún familiar, amigo, conocida, etcétera, que haya sufrido algún tipo de violencia dentro de su pareja, dentro de su relación de pareja. Y por lo mismo, saber que tenemos un rol súper importante, por un lado como comunicadores, por otro lado como profesionales de distintas áreas a la hora de abordar estos temas. En ese sentido, agradezco, como ya decía, la invitación de Patricia a hablar de estos temas. Y también quiero dejar planteada precisamente la inquietud de que cuando volvamos a ver una noticia relacionada con violencia, nos demos cuenta si es que existe algún discurso que intente justificar a los agresores. Muchas veces nos vamos a topar con los tres principales. Uno, una mirada del agresor como extrañeza, es decir, no sabemos cómo ocurrió, era tan buen vecino, era tan buen doctor, era tan buen médico, etc. Que suele ocurrir sobre todo en los casos de connotación de la clase alta, por drogas o alcohol, que muchas veces a los agresores se los justifica bajo los efectos de las drogas, ¿cierto? Que fueron las sustancias las que lo obligaron a hacer o cometer algún tipo de delito. Y por otro lado, como marginados de la sociedad, que es precisamente cuando el victimario es una persona que se crió en un estrato social bajo, que no tiene redes de contacto y que ya vendría siendo como estos casos más emblemáticos de psicópatas, etc. Estas tres justificaciones las podemos ver muy presentes en los medios si les ponemos un poco de atención, así como también cómo caracterizamos a las víctimas, cómo iba vestida, cómo se comportaba. En el caso que pasó el fin de semana también se criticaba mucho la actitud de Valentina, se la trataba de loca, etc. Entonces tenemos que evitar caer en esos juicios, para que casos como el de Elizabeth y Pedro, que están narrados en este libro, finalmente puedan tener un final esperanzador. Ni siquiera diría feliz, yo creo que esperanzador, que es en el sentido de que la víctima se vuelve a recuperar, vuelve a retomar las riendas de su vida y decide hacer algo distinto. Y ahí tenemos todos un rol que cumplir. Gracias. Muchas gracias, Karen. Decir nomás o agregar a lo que ya habíamos dicho hasta el momento, antes de darle la palabra a la protagonista de esta presentación, que es Patricia Andrade, que pensaba en que probablemente hay una casualidad que tiene algún tipo de coherencia interna en el hecho de que, a pesar de que la procedencia de quienes estamos en esta mesa sea muy distinta, somos al final, o al principio, no sé cómo decirlo, 4 periodistas. Porque creo que el rol de los medios de comunicación en este asunto es fundamental. Desafortunadamente hay lugares donde aquello no está siendo debidamente cautelado. Es especialmente crítico el espacio de los matinales de la televisión. Quiero invitarles a que, en la medida que puedan y quieran, miren con ojo crítico lo que está ocurriendo con los matinales de la televisión y con la cobertura que están haciendo de este tipo de temas. Y también decir que ninguna de nosotras o de nosotros está libre de poder hacer mucho más que lo que se ha hecho hasta el momento para
poder mejorar las prácticas, ¿no? Y en ese sentido contarles también que como radio nos hemos involucrado muy fuertemente en este tema con unos talleres que estamos realizando con la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, con quienes estamos trabajando, no solamente con los periodistas, sino con las trabajadoras y trabajadores de la radio en general, para ver de qué manera podemos, a través de nuestras prácticas también, y desde el periodismo, contribuir a una sociedad no sexista. Vamos a darle la palabra a Patricia Andrade. Patricia, adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos, amigos y amigos, que se tomaron la molestia de venir a acompañarme. Muchas gracias. También quiero agradecer a mis 3 hijos por apoyar siempre las ocurrencias de su mamá, entre ellas escribir un libro. Agradezco a esta casa editorial que me tuvo confianza, pese a que era mi primer libro. Gracias a Patricio, Juan Pablo, Danae, Gloria, Víctor, etc. Un abrazo a Mauricio Feller, excelente poeta, amigo, colega, y también a Karen, que pese a que somos de generaciones diferentes, ella es millennial, pensamos bastante similar en muchas cosas, y por eso yo quise invitarlo, digamos, porque el tema del libro atraviesa clases sociales, edades, grupos etarios, entonces estamos acá los más grandes, están los jóvenes, hombres, mujeres. También quiero agradecer a Valentina, quien no se encuentra acá, quien en Instagram aparece como maldita.valentina, porque ella, sin conocerme, me facilitó la hermosa ilustración que aparece en la portada. Finalmente, quiero agradecer a mi marido, muerto como muchos de ustedes saben, ya hace varios años, y quien siempre me impulsó a escribir. Bueno, me hago algunas reflexiones. Quiero pensar que la literatura vive un momento de profundos cambios. En la lectura, en el uso de los libros, en la escritura, todo ello influido por las redes sociales y el acceso a Internet. Y también por la irrupción de un movimiento femenino, entre comillas, que exige cambios profundos desde hace ya varios años. Nosotras y nosotros crecimos leyendo a los hombres. Eran ellos quienes construían nuestra visión de mundo y entregaban las respuestas a las grandes preguntas. Lo dijo Virginia Woolf en El cuarto propio, cuando sostuvo que para que una mujer pudiera escribir necesitaba una habitación para ella sola e independencia monetaria. Y que no le extrañaba que las mujeres hubieran escrito tan poco y que la literatura hubiera estado dominada por el género masculino, ya que la educación formal para mujeres era entonces un fenómeno reciente. A mediados del siglo XX, cuando Woolf escribió este ensayo. En la actualidad, cuando hay mayor acceso a la educación y al trabajo remunerado, las mujeres escriben y publican menos que los hombres, pero además sus textos deben vencer más prejuicios. Todavía creemos, mujeres incluidas, que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, como en este caso, está escribiendo sobre mujeres, mientras que si un hombre hace una novela protagonizada por un hombre, está escribiendo sobre el género humano. No hablamos de literatura masculina, mencionamos su estilo, género literario. No hacemos el colectivo escritores masculinos. Y paralelamente, las escritoras mujeres forman un conjunto sin cara, sin nombre, sin apellido, sin individualidad. Las agrupamos a todas en el cajón literatura femenina. Y por otra parte, cuando un crítico dice que una obra es feminista, está diciendo que es literatura de ideas, de tesis y por lo tanto, mala literatura. Ahora hay más. Usualmente a esta categoría femenina la asociamos a burda emocionalidad, a baja calidad, sensiblería, cursilería, romanticismo. Y la crítica, pese a sus altas ventas, la califica de literatura de segunda clase. Otra reflexión. Yo he escrito desde siempre. De niña y joven escribía poesía y pertenecía a un taller literario en Castro, donde nací y crecí. Y pienso que uno escribe por necesidad. Uno cree que tiene un mensaje que comunicar y también por la necesidad de salvarse. Salvarse uno mismo, salvarse de uno mismo, de exorcizar algo que le afecta, de construir con palabras una embarcación que lo lleve a la otra orilla donde uno imagina estar a salvo. También escribe para provocar al lector, para moverlo con la historia que le contamos. Luego, en mi amplio ejercicio de profesional como periodista, mis textos han abordado un amplio espectro de temas. Y sí, he escrito más de algún libro, un libro técnico, pero hasta ahora no me había aventurado a publicar algo fuera de los márgenes periodísticos. Recuerdo que cuando me decidí a escribir este libro, que entre paréntesis lo terminé el año pasado, estaba afectada por los testimonios de mujeres acosadas y violentadas que habían salido a la luz gracias a la campaña Me Too y Ni Una Menos. Esta violencia, como la que vive la protagonista de mi libro y también las otras mujeres que compartieron su testimonio conmigo,
atraviesa todos los lugares del planeta sin distinción de edad, clase social, cultura, religión, y tiene su máxima expresión en el femicidio. Incluso mujeres ganadoras, es decir, que han implementado sus derechos hasta escala de poderes reales, no están a salvo. Por eso, pese a su mayor visibilización y la presión social y fuerza del movimiento feminista, me preocupaba que todavía los medios tendían a normalizar esta conducta y las víctimas eran estigmatizadas como provocadoras o cobardes, o, como lo he visto hace unos días atrás, como desequilibradas mentales. Al juzgar a estas mujeres no consideramos que el condicionamiento cultural, social y económico, el miedo, la pérdida de autoestima y el aislamiento también son determinados por esta misma violencia. Es decir, que la persona violentada, una mujer violentada, carece de libertad. Bueno, también reflexioné que podría haber abordado el tema de forma periodística, con entrevistas, lo que habíamos hablado, Patricio, miradas de expertos, cifras, estadísticas. La violencia de género es un tema tan universal que no necesitaba salir de mi comuna, o a lo mejor de mi barrio, para tener un tomo completo con entrevistas de mujeres golpeadas. Incluso recién al WhatsApp me estaban llegando, oh, ¿por qué no me entrevistaste a mí? Y no es broma, es terrible. Pero opté por la ficción para tener un grado mayor de libertad. Por otra parte, en términos literarios, podría haber adoptado una forma de escritura intencionalmente impersonal y alejada, asexuada incluso. Pero no. Yo quería incluir la emoción, mostrar el interior de mi protagonista y hacer que sus sentimientos y sensaciones fueran más importantes que el argumento y el ambiente que transcurre. Porque así me gusta escribir. Me gusta hablar de mujeres como las que estamos acá, de sus dramas domésticos, de sus conflictos, de sus fantasías. En mi libro, Elizabeth habla de sus sentimientos profundos, de sus ansiedades, sus miedos, sus sensaciones, de su mundo cotidiano. Y cuando lo hace, el otro desaparece. Hablo de situaciones cotidianas y donde los monólogos interiores tienen más trascendencia que los diálogos. Quería hablar de una mujer. Quería que la comprendieran hombres y mujeres, porque el tema de la violencia de género es universal, nos afecta a todos. En esta batalla contra la violencia de género, todos somos necesarios, hombres y mujeres, porque no podemos seguir tolerando esta sinrazón y esta vergüenza. Eso es mi libro. ¿Es escritura femenina? Sí, porque saco la voz por una mujer invisible, por una de las que circulan calladas por este mundo. Ese es mi protagonista. ¿Es escritura femenina? Sí, porque está hecha desde mi condición de mujer y con conciencia de género. Muchas gracias. Bueno, desde Radio Universidad de Chile, desde Ediciones Radio Universidad de Chile, queremos reiterar la alegría que nos produce asistir a esta publicación, saludar a Patricia por este esfuerzo, por esta publicación, por esta apertura también de sentidos comunes, que es tan necesaria en el tiempo que corre. Ahora vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan hacerse del libro. Se lo pueden llevar además privilegiadamente con la firma de la autora y vamos a ir como corresponde en este tipo de circunstancias o en este tipo de situaciones también a compartir una copa de vino para celebrar a la mujer que fui, a Patricia Andrade. Muchas gracias y muy buenas tardes.